Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino respecto de las reseñas que yo tenía pensada realizar aquí en el canal, antes de empezar lo que era el comentario, la reseña de una nueva película de mi sección de la Walt Disney Home Video, otro gran clásico de animación de la Disney que iba a comentar, ya que pues dentro de muy poquito tenemos, dentro de un par de semanas o algo así aproximadamente, no sé exactamente la fecha de lo que es la ceremonia de los Oscar, ya tenemos aquí prácticamente encima los premios de la Academia. Y bueno, aquí yo dentro de lo que ha sido la vida del canal respecto de las últimas semanas, pues hemos comentado, aquí he comentado pues Top Gun Maverick, que es una película que tiene también numerosas nominaciones al Oscar. Pero vamos a comentar otra película que también tiene unas cuantas nominaciones al Oscar, incluidas la de Mejor Película, Mejor Actor y también nominaciones respecto a lo que son los Oscars técnicos. Pero no tiene la nominación al Mejor Director, y puedo entender realmente el porqué, aunque ya os digo que los Oscar no es una entrega de premios que en los últimos años hayan sido excesivamente fiables, pero en algunas cosas sí que puedo decir que estoy de acuerdo. El director Baz Luhrmann es un director que ha tenido una filmografía, por así decirlo, bajo mi punto de vista, irregular y hasta cierto punto polémica. A Baz Luhrmann le empezamos a conocer, o al menos yo empecé a conocerle en el 2001, con aquella película que fue Moulin Rouge, protagonizada por Ewan McGregor y por Nicole Kidman. Una película que no tiene absolutamente nada que ver con la obra maestra que filmó John Huston en 1952, presentándonos lo que era una representación de lo que era el país bohemio en la figura de Henri de Toulouse-Lautrec, el pintor impresionista. Pero aquella versión de Baz Luhrmann de lo que era Moulin Rouge pues no tenía nada que ver, porque se acercaba más a lo que era un videoclip. Una película que para mí, evidentemente de tintes musicales, los números musicales estaban completamente desvirtuados, no tenía la suficiente claridad en la exposición, en lo que refiere a la planificación de todos estos números, y que también tenía numerosos altibajos tanto en el argumento como en lo que eran las interpretaciones, pero Baz Luhrmann se puede decir que ha ido aprendiendo, por así decirlo, de sus errores. Luego ha tenido otra serie de películas, realmente algunas de ellas notables, otras no tanto, como por ejemplo fue Australia, una pseudo historia de amor entre Nicole Kidman y Hugh Jackman, y también, si mal no recuerdo, una nueva versión del Gran Gatsby protagonizada por Leonardo DiCaprio, que no tiene tampoco nada que ver con esa obra maestra que nos dio Jack Clayton y que escribió Francis Ford Coppola junto a Robert Redford y a Mia Farrow en los papeles protagonistas, y que tenéis aquí comentada ampliamente en el canal. En el año 2022, en el año pasado, filma, por así decirlo, Baz Luhrmann para mí lo que es su mejor película. Pero también tiene alguna de las cosas que a mí no me acaba de convencer respecto de títulos anteriores, aunque todo hay que decirlo, la película que vamos a comentar esta noche es realmente su mejor film y una película muy notable. Desde el punto de vista técnico, se puede decir que Baz Luhrmann ha corregido muchos de los errores que desvirtuaron sus anteriores películas y nos ha dado un espectáculo realmente maravilloso desde un punto de vista de planificación. Desde un punto de vista argumental e interpretativo, también es una película que tiene algún altibajo que otro, pero se le puede perdonar realmente. Ahora lo justificaré todo esto. La película de la que vamos a hablar y de la que os tengo preparada también una sorpresa que os tengo que enseñar es nada más y nada menos que Elvis. Un biopic, una biografía, por así decirlo, de lo que es el rey del rock. Protagonizada por Tom Hanks, prácticamente se puede decir que es el papel principal, aunque también podemos decir que Tom Hanks es un narrador, es la voz en off, en las sombras, del que nos va narrando todo lo que es prácticamente la vida de Elvis Presley, desde que es descubierto a mediados de los años 50, cuando es prácticamente un joven, un chaval que intenta hacerse un hueco en lo que es la historia de la música, en lo que es la música realmente, cantando como solista, hasta su fallecimiento, hasta 1977 en Las Vegas, en aquellas grandísimas y espectaculares representaciones que hacía en el Hotel Internacional y que prácticamente se puede decir que ya no salió de Las Vegas. La verdad es que Elvis como biopic, como película biográfica, funciona muy bien, sobre todo lo que es el argumento, que trata pues de abarcar todo lo que es la vida de Elvis desde que es descubierto, pero también tengo que decir que el argumento es poco puntilloso, es decir, Baz Luhrmann se ha dedicado, digamos, a recoger todos los capítulos más importantes de la vida de Elvis, pero realmente en algunos de ellos no ha profundizado lo suficiente. Yo creo que Baz Luhrmann ha querido ser, cuando ha realizado este biopic, una persona altamente, digamos que ambiciosa.
pero en algunos momentos se queda un poquito en la superficie y no profundiza, es decir, es poco arriesgado en alguno de los momentos en lo que se refiere a la argumentación. Se puede decir que los momentos, digamos, más importantes o más conocidos de la vida de Elvis están presentes en la película. Es decir, su salto a la fama, toda la revolución que causó respecto al género de la música rock, cómo destacó como solista, cómo fue abriéndose paso y cómo esa fama también le fue costando, todo el revuelo mediático que armó en su momento dado, en su momento a lo largo de lo que fue su vida, sobre todo en el momento en el que él llega a la fama y cómo se hace realmente o cómo se transforma en el rey del rock, su matrimonio con Priscilla Presley, cuando tuvo a su hijo Alisa Mary, que hace poco pues ha fallecido tristemente, y todo ello pues hasta que llega a enclaustrarse casi al final de la película ya en aquel hotel de Las Vegas donde se puede decir que ya nunca salió y que estuvo allí recluido como si fuera una auténtica cárcel de oro y en el que él daba unos espectáculos absolutamente deslumbrantes. Se puede decir que en todo eso Baz Luhrmann es un director que triunfa porque consigue condensar todo lo que son los momentos importantes de la vida de Elvis, pero profundiza poco, y yo os digo que es poco arriesgado, en lo que es la psicología del propio Elvis Presley en muchos de los momentos de la película. Es decir, Baz Luhrmann lo que hace en esta película es enfocarla desde un punto de vista musical. Es decir, lo que nos está regalando Baz Luhrmann es una película enteramente musical, con canciones, evidentemente las más importantes de todo lo que es el repertorio de Elvis, que llegó a cantar nada más y nada menos que 800 canciones, pero que aquí en la película nos hemos quedado, Baz Luhrmann y sus guionistas, se han quedado con las más importantes, Love Me Tender, Suspicious Mind, Heartbreak Hotel, todos estos éxitos, Elvis los canta en la película, y sobre todo, en lo que es el meridiano del film, la película dura aproximadamente 2 horas y media, la verdad es que no se hace larga porque tiene un montaje muy ágil y muy dinámico, muy bien tratado, bastante mejor tratado que los montajes, sobre todo lo que se respecta a su interior musical, Moulin Rouge, y lo que nos da es un absoluto espectáculo del personaje de Elvis viviendo su propia música, sus influencias y todo lo que es el desarrollo en lo que son los escenarios. Sobre todo a esta mitad de película que se llega cuando prácticamente va por primera vez a Las Vegas, cuando conoce el gran escenario de Las Vegas, y todo lo que es el desarrollo de cómo el propio Elvis iba montando, por así decirlo, su espectáculo. Es decir, escogiendo a lo que son los coros, tanto de las chicas como los chicos, escogiendo todo lo que es la orquestación, escogiendo todo lo que son, digamos, la puesta en escena, la iluminación, porque Elvis era una persona que, desde un punto de vista histórico, era una persona que vivía muchísimo el mundillo de la música. Realmente se puede decir que lo dio todo, incluso hizo grandes sacrificios familiares, personales, para triunfar en el mundo de la música, que era realmente lo que a él, desde muy jovencito, pues prácticamente le marcó de por vida. Él siendo muy joven, y en la película se muestra dentro de lo que es el argumento, las influencias que tuvo Elvis fue la música del estilo del gospel y la música que hacía la gente de color en su ciudad natal, en Memphis. Entonces, pues él siendo muy jovencito, se muestra todo esto en la película, pues él estaba pues prácticamente rodeado de un ambiente muy racial con las personas de color. Y claro, lo que son los personajes de color aquí tienen en la película una importancia capital, porque se ve prácticamente en la primera mitad de la película cómo la influencia de la música de la gente de color, como por ejemplo Little Richard, como Big Mama Morton, como otra serie de cantantes como Big Boy Cudrup, le iban influenciando hasta crear él su propio estilo. Es decir, todo ese estilo de lo que era el gospel, la música de rock and roll de la gente de color allí en Estados Unidos, le influenció. Y todo ello como provocó toda una revolución, ya no solo musical, sino mediática. Porque la película también tiene, desde el punto de vista argumental, tiene una capa de crítica social realmente muy ácida. Es decir, algo que nos puede parecer incluso hoy en día ridículo, que fueron, por ejemplo, los movimientos que Elvis hacía en el escenario, no es que él hiciese el ridículo en el escenario, todo lo contrario, pero que él, desde el punto de vista de la sociedad de los años 50, la sociedad estaba acostumbrada a un tipo de música, por ejemplo, al estilo de Frank Sinatra, es decir, los crooners. Frank Sinatra, el estilo de Frank Sinatra, Dean Martin, el estilo de música más melódica, más melodiósica, más romántica en ese sentido. Pero claro, cuando llegó realmente Elvis, influenciado por la música del gospel, la música que se cantaba en las iglesias, en la que estaban las personas de color, los negritos, pues claro, todo ello lo influenció en ese estilo de música. ¿Y por qué fue tan polémica la música de Elvis? Aquí nos lo explica
realmente de una manera totalmente clara y meridiana, porque realmente al principio de su vida se deja claro en la película que Elvis estaba cantando música de negros, pero él era un blanco. Y claro, en los años 50, la perspectiva que tenía la gente de color en lo que se refiere a la vida en Estados Unidos estaba muy polarizada realmente. Entonces, claro, era un blanco haciendo música de la gente de color para los blancos, algo que para la sociedad de aquel entonces, de mediados de los 50, era un auténtico escándalo. Y claro, hubo muchísima gente que le denunció, que incluso quiso ponerle muchos palos en las ruedas a la carrera de Elvis. Y esto se expone realmente de una manera extraordinaria en la película. Es decir, la película, si os dais cuenta, lo que refleja es el punto de vista de la vida musical de Elvis. Y lo que son sus dramas personales, la relación que tiene con su madre, con Priscilla Presley, con su padre, realmente se queda más en la superficie. Se da a entender que la familia de Elvis era una familia pobre, prácticamente de clase obrera, pero muy pobre realmente, prácticamente de clase baja, que vivían, hombre, no en unas condiciones detestables, pero claro, Elvis se supone que les dio un espaldarazo a la sociedad para que ellos se convirtieran en gente pues con más poder económico. Hay una secuencia en la que Elvis le dice a su madre: mamá, llegará un momento que te compraré un Cadillac de color rosa. Ese Cadillac de color rosa que históricamente ocurrió, claro, es un símbolo que en la película aparece y que Elvis realmente lo utiliza como expresión realmente de su riqueza y de, hasta cierto punto, su extravagancia. Luego también los detalles de vestuario en el que él iba pues a lo que eran las ferias de todo lo que eran los pueblecitos y las pequeñas ciudades de Estados Unidos para darse a conocer como cantante. Y luego evidentemente esos movimientos que para la época eran como muy lujuriosos que hacía de cintura para abajo, es decir, sus caderas con las piernas, y que armaron una auténtica revolución y que fueron pues tildados en ese momento de poco éticos, incluso de inmorales. Pero claro, veníamos de una época en el que en los años 50, como se expuse en el musical, mejor dicho, en el vídeo anteriormente de Desfile de Pascua de Fred Astaire y Judy Garland, ese era el tipo de música que se llevaba. Es una película realmente de principios de finales de los años 40, del 48. Es decir, era el tipo de música melodiosa, la que hacían Oscar Hammerstein II, Jerome Kern, Irving Berlin. Era música más melodiosa. Pero luego, claro, llegó Elvis, que estaba muy influenciado por la música de la gente de color, con esos movimientos tan, vamos a decirlo así, lujuriosos, que incluso ve en la película, que hacía la gente de color en sus bailes, en todo eso. Y claro, todo eso le influenció. Y es lo que representó en los escenarios. De ahí a que esa revolución musical y también hasta cierto punto ética y moral fuera realmente pues pisoteada por muchísimos sectores de la sociedad en Estados Unidos. Y eso se expone en la película de una manera clara, concisa y meridiana. Y luego también todo lo que es expuesto en la película desde el principio hasta el final por el personaje que interpreta Tom Hanks dentro de lo que es la película. Ahora hablaremos de lo que es el reparto. La película en realidad está contada con una voz en off del personaje de Tom Hanks, que fue el representante de Elvis Presley, llamado Coronel Parker, pero que realmente lo que se nos da a entender es una postura bastante ambigua dentro del personaje de lo que fue Tom Hanks, que fue el representante, el personaje que interpreta a Tom Hanks, que fue el representante de Elvis Presley. Se nos expone al principio de la película si él llegó a aprovecharse de Elvis, o si fue una buena persona, o si él creó a Elvis, o si realmente a Elvis fue un personaje que lo crearon entre los dos, entre el personaje del Coronel Parker y entre Elvis Aaron Presley, lo que era el nombre completo de lo que era el rey del rock. Entonces, claro, es por parte del espectador el que realmente tiene que hacer, por así decirlo, como no un esfuerzo, sino interpretar realmente si el Coronel Parker se aprovechó de Elvis o si estuvo a su lado durante toda su vida. Si lo hizo realmente por motivos ya no solo económicos, sino extraeconómicos, o si se aprovechó de él, o si realmente fue un amigo suyo. Eso yo creo que Baz Luhrmann dentro del guión lo deja de una manera bastante ambigua para que sea el espectador el que lo interprete a su manera. Es decir, aquí en ese aspecto Baz Luhrmann lo que hace es como un traje a cada espectador, en el que cada espectador va a exponer como su punto de vista después de narrar una serie de acontecimientos. Es decir, Baz Luhrmann en esta película no justifica lo que son las actitudes y todas las acciones del Coronel Parker, sino que las expone y para que sea el espectador el que realmente dé, digamos, su punto de vista respecto a todo ello.
Desde el punto de vista interpretativo, tenemos a los dos actores principales de esta película, que son Tom Hanks y el protagonista, que yo, se puede decir que no lo he visto en ninguna otra película, que se llama Austin Butler. Desde un punto de vista interpretativo, yo voy a exponer aquí lo que yo pienso realmente, como en todos mis vídeos. Tom Hanks, lo que es la figura del coronel Parker, pues realmente crea un personaje de la nada, desde cero. Es decir, no es un personaje que, por la vida que ha tenido Elvis Presley, por ser el solista, por así decirlo, el rey del rock, el más exitoso de todos los tiempos, todas las personas que estaban o que estuviesen a su lado quedaban completamente eclipsadas. Pero esta figura del representante suyo, se puede decir que tampoco puede decirse que no se tiene excesiva información de él, porque ya os digo que todas las figuras, todas las personas que vivían alrededor de Elvis Presley quedaron opacadas realmente por la gran figura del rey del rock y por sus espectáculos. Por lo tanto, se puede decir que Tom Hanks interpreta a un personaje partiendo de cero, dando lo que es su visión, su calidad interpretativa y su experiencia, aportándolo. ¿Qué pasa con Austin Butler en este momento, que está nominado al Oscar al mejor actor? Yo creo que Austin Butler, sinceramente, creo que fue una labor interpretativa de Elvis Presley realmente magnífica. Ahora también, lo ha tenido muchísimo más fácil porque, claro, se puede decir que Austin Butler imita a Elvis Presley. Por lo tanto, podemos decir que la interpretación de Austin Butler es 100% propia y original. Hasta cierto punto no. Porque, claro, estás viendo que un personaje está como imitando a Elvis Presley. Todo hay que decirlo de una manera extraordinaria. Sobre todo en la parte que os digo de la mitad de la película, donde él está en el escenario mandando a lo que son sus coros, organizándolos y componiendo lo que va a ser su espectáculo. Y luego la posterior representación de lo que son sus conciertos dentro de lo que es el hotel de Las Vegas, el Hotel Internacional de Las Vegas. Y todo eso, hay momentos, tanto por los movimientos que hace Elvis como por la propia voz, muy bien impostada por parte del actor. Realmente no sé si se ha utilizado algún truco, alguna mezcla de sonido para que su voz pues suene, no voy a decir que igual que la de Elvis, pero que se parezca realmente. Pero todo lo que es la interpretación física, lo que son los movimientos, lo que es, digamos, la manera de manejarse y de llevar el vestuario, lo que son las poses, es que es clavado a Elvis Presley en ese sentido. Es más, Baz Luhrmann, yo creo que como director y como inteligente que es, lo que hace es muchas de las secuencias. A Baz Luhrmann es un director que le gustan mucho los primeros planos. No tienen más que ver otras cintas, la de Moulin Rouge, donde los primeros planos de la cara, de los ojos de Ewan McGregor, de Nicole Kidman estaban presentes. Y también aquí. Pero cuando Baz Luhrmann filma a Austin Butler haciendo de Elvis en el escenario, representando lo que es un concierto, aleja la cámara para que nosotros no veamos al actor, sino que veamos a Elvis Presley rodeado de todo lo que es el conjunto, de lo que son sus coros, de lo que son el acompañamiento que tiene, de lo que es la orquesta, toda esa gran parafernalia que tenían los conciertos de Elvis Presley. Y realmente en eso está conseguidísima la puesta en escena de Baz Luhrmann. Es decir, todo lo que es la parte técnica, ahora hablaremos de todo ello, es un auténtico prodigio y que alcanza el estatus de obra maestra, no la película, sino lo que es la puesta en escena en sí, que está absolutamente conseguidísima. Ahora hablaremos de cómo ha sido la puesta en escena a lo largo de las décadas de lo que es la vida de Elvis plasmadas en la película, porque también tiene su correspondiente significado en el color y en la puesta en escena, y ahora lo iremos desentrañando un poquito. Ahora iremos, digamos, destripando lo que es la película en ese sentido. Pero lo que es todo lo que es la planificación de lo que son los espectáculos de Elvis, parece que realmente hay un momento que estás viendo al mismísimo Elvis. Además, la película, en lo que sirve a planificación, Baz Luhrmann, en algunas secuencias del film, lo que hace es dividir la pantalla en varias pantallas aparte, como si fueran ventanas, exponiéndonos parte de lo que es la película y también partes de lo que son documentales de lo que era, digamos, la gente por aquel entonces, los años 50, 60, 70, dentro de lo que eran los conciertos de Elvis y cuáles eran las reacciones del público ante todo el espectáculo que estaban viviendo. O sea que en ese sentido lo que hace Baz Luhrmann dentro de la película, en ese sentido triunfa extraordinariamente, porque se puede ver también a la película como un pequeño documento, o mejor dicho, un pequeño documental de la vida de Elvis. Desde un punto de vista de planificación, de colorido y sobre todo de lo que son los encuadres y la dirección artística, tengo que ver ciertas reminiscencias del Casino de Scorsese en esta película, ya que la película, al igual que Casino, la película de Martin Scorsese, empieza
digamos, a una velocidad tremenda, en lo que refiere a ritmo, a agilidad dentro del montaje. Al igual que Casino, Elvis, la película de Baz Luhrmann, funciona a dos velocidades. Cuando al principio de la película Baz Luhrmann nos está exponiendo todo lo que es la vida de Elvis, cómo es descubierto, lo que son los pequeños conciertos que da, lo que es la influencia que tiene del gospel y de los cantantes de color que os he nombrado anteriormente, y luego para ir paulatinamente ya a mediados de lo que es la película, pasado hora 10 minutos, a ralentizar un poquito porque es a donde ahí Baz Luhrmann quiere llegar. Es decir, Baz Luhrmann lo que no quiere es lo que nos quiere contar dentro de la película es realmente todo lo que se vivió, todo lo que era la experiencia de los espectáculos de Elvis Presley. Es más, el personaje de Tom Hanks, el coronel Parker, nos lo está diciendo constantemente. Este chico es el mayor espectáculo del planeta. Y precisamente por eso ahí es donde va Baz Luhrmann. Es decir, Baz Luhrmann nos cuenta todos los acontecimientos de cómo es, ya os digo, descubierto Elvis hasta que alcanza una determinada edad a toda velocidad. Con una puesta en escena muy rica, todo ello con una dirección artística que ahora os iré mencionando, todo ello de una manera, digamos, exquisita, pero a un ritmo excesivamente acelerado a veces. Es decir, Baz Luhrmann no se acaba de quitar ese San Benito de videoclip muchas veces que tiene en su película por darnos unos acontecimientos excesivamente acelerados. Es decir, a Baz Luhrmann se le ve mucho, se le nota mucho el plumero de dónde quiere llegar él realmente al final de la película, de dónde quiere, qué es lo que él realmente quiere contar. Y Baz Luhrmann lo que nos quiere contar es toda esa apoteosis de los espectáculos que daba Elvis Presley dentro de lo que eran Las Vegas, dentro de lo que eran los acontecimientos musicales de Las Vegas. Y yo os digo, dentro de esto, de los acontecimientos musicales de Las Vegas, Elvis pues daba varias sesiones por la tarde, por la noche, y cantaba pues decenas y decenas de todos sus éxitos. La sorpresa que os lo estaba reservando, para más o menos lo que es la mitad de este vídeo, es que, bueno, mis padres fueron unos grandes admiradores de Elvis Presley y tienen discos realmente de él. Es más, lo que es el disco, lo que es, mejor dicho, a mitad de la película, cuando él empieza, digamos, a organizar todo lo que es el espectáculo de Las Vegas, él va a representar en la película digamos, un concierto que luego fue reproducido en Nueva York en el Madison Square Garden. Esto es historia. Y claro, ese disco, por parte yo de mis padres, le tengo. Este disco es este que tengo aquí en mis manos. Esta auténtica joyita. Grabado en vivo en el Madison Square Garden. De Elvis Presley. Y este disco, pues son prácticamente 2 horas de sus grandes éxitos. Si permitís, aquí viene, evidentemente al principio, el disco empieza, en la película también hay unos compases de, también, a ver cómo se titula, Así habló Zaratustra. Realmente esa música inicial que empieza en la película 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick. Y esa es la entradilla que tiene el disco de Elvis para luego, pues, dar rienda suelta a todo lo que es su espectáculo. Y además es que luego están aquí, pues, los mejores títulos, que son Love Me Tender, Don't Be Cruel, Heartbreak Hotel, El Perro de Caza, es decir, todos los grandes éxitos de Elvis Presley están aquí. Yo os digo, grabado en vivo en el Madison Square Garden. Este disco es una auténtica joyita para los coleccionistas de Elvis. Y además es que en la parte trasera viene aquí, os voy a leer que viene, grabado en vivo en el Madison Square Garden el sábado 10 de junio de 1972 en la actuación de la tarde. Es decir, que Elvis daba espectáculos tanto por la mañana, mejor dicho, tanto por la tarde, como por la noche, evidentemente a todas las personas que acudían. Pero es que no solo tengo ese disco, o que mis padres han tenido ese disco, es que luego aquí tengo otras joyas de Elvis Presley, que os puedo ir pasando. Fijaos Elvis para los fans españoles. Elvis canta un disco especial para los fans españoles. Este disco es una joya, es otra de las grandes joyas que tenía Elvis Presley de cara al público español. Y además es que este disco, si me permitís que deje los demás, ahora os enseño, este disco pues es de los que se abre y fijaos todo lo que tiene aquí dentro. O sea, el primer título es Suspicious Mind. O sea, todos estos grandes títulos, evidentemente Elvis los canta en lo que es la película. También tengo, vamos, mis padres, mi madre mi padre ya falleció, también tiene, por ejemplo, Let's Be Friends, seamos amigos. Es decir,
toda una gran... Y me he traído solo unos cuantos, porque claro, no me los iba a traer todos. Porque claro, este vídeo es más, digamos, lo que es una crítica de lo que es la película. Pero esto es para que os hagáis una idea que si yo de Elvis también opino un poquito en este vídeo es porque yo he oído muchísima música de Elvis Presley. Y claro, al ver a Austin Butler en el escenario con Elvis, o sea, en el escenario interpretando a Elvis y sobre todo impostando lo que es la voz y lo que son los coros, y sobre todo en esa secuencia tan extraordinaria en la que él está organizando su espectáculo, te das una idea de que efectivamente él vivía cada uno de los espectáculos. Por eso vamos otra vez al meollo del asunto. Se puede decir que Austin Butler en este sentido parte de la nada, parte de cero para imitar realmente, para interpretar a Elvis Presley, o le está imitando. Es uno de los aspectos que podemos decir de lo que es su interpretación. Igual, por ejemplo, que Jamie Foxx hace unos años le dieron el Oscar al mejor actor por interpretar a Ray Charles. Es decir, ¿está imitando a Ray Charles? ¿Está interpretando a su Ray Charles? ¿O realmente qué podemos decir? ¿Es una interpretación que podemos decir que se parte de una base desde cero realmente para poder llevarse un Oscar al mejor actor? Yo creo que eso ya los académicos tendrán que juzgarlo. Pero bueno, todo hay que decirlo, Austin Butler hace una interpretación de Elvis que brilla mucho más, se puede decir, desde un punto de vista cinematográfico, brilla mucho más en lo que se refiere, ¿cómo os lo diría yo?, desde el punto de vista de las secuencias dramáticas que desde el punto de vista de las secuencias musicales. Porque en los números musicales él está imitando, no está interpretando un papel original. Y claro, cuando ya es una imitación, por muy bien que lo haga, evidentemente se está fijando en lo que es la figura de Elvis Presley. Pero yo creo que también Austin Butler brilla en algunos momentos de esta película desde un punto de vista dramático, sobre todo en esa relación que tiene Priscilla Presley, pero que en esta película, yo os digo que en el argumento, como Baz Luhrmann, yo os digo que ha querido enfocarlo más desde un punto de vista musical que desde un punto de vista biográfico, aunque se trata casi toda la vida de Elvis Presley, yo creo que pasa de puntillas por la relación que tiene, por ejemplo, con Priscilla Presley, que todo hay que decirlo, como a mis padres les gustaba mucho Elvis, pues vivieron su etapa. Mis padres nacieron en los años 40, vivieron su etapa de esplendor y le seguían, evidentemente, porque eran muy fans suyos. Por lo visto, según ellos, lo que me han contado es que, claro, Elvis tuvo una relación muy tortuosa con Priscilla Presley. Es decir, en la película se nos muestra cómo conoce a Priscilla, cómo luego se casa, cómo tiene a Elisa Mary, y luego, pues al final prácticamente de la película, cómo se separan realmente porque Elvis está muy dedicado más a su familia. Pero una secuencia reveladora de lo que ha sido su vida con Priscilla Presley. En esa secuencia en la que él baja las escaleras de lo que es su vivienda habitual y le dice, por favor, no me dejes, le dice a Priscilla. Pero es que Priscilla le dice que, claro, su auténtico amor es la música y que ella necesita un marido y que Elisa Mary necesita a su hijo. Es una secuencia en la que a Baz Luhrmann se le da muy bien realmente dirigir a los actores cuando tienen que hacer una secuencia que tenga un profundo dramatismo. En ese sentido, Baz Luhrmann triunfa como director. Lo que ocurre es que es poco arriesgado en lo que es la dirección del conjunto de la película, porque se inclina mucho más por el musical que por el biopic, más desde un punto de vista dramático. Es decir, a mí no me vale que si tú vas a hacer una película biográfica te centres en 2 o 3 aspectos o en 2 o 3 capítulos de su vida, profundices en ella y dejes otros completamente a la superficie. Es decir, en ese sentido, y también a la diferencia de velocidades que hay, que a Baz Luhrmann, yo os digo que se le ve mucho el plumero de lo que él quiere contar, porque pasa de puntillas por unos acontecimientos para contarnos en profundidad otros, evidentemente no le han nominado el Oscar al mejor director. Yo creo que Baz Luhrmann también puede ser el del guión, al que él podría realmente haber, digamos, acoplado un poco a su modo de dirigir, podría haber sido más arriesgado y habernos dado una película, un punto de vista más, digamos, más dramática. Pero si él evidentemente quería darnos el punto de vista más musical que dramático, eso es decisión suya. Pero que en ese sentido se queda un poco coja la película, aunque todo hay que decirlo, la película funciona realmente. Pero echas de menos que la película se arriesgue un poco más a contarnos algunas de las facetas de la vida de Elvis, que aunque a lo mejor pudieses haber aportado algo, en el sentido de haberte inventado un poquito algo por tener cierta libertad a la hora de exponer algunos acontecimientos, porque ya os digo, la interpretación del coronel Parker, de muchas de las cosas que hace Elvis en la película,
evidentemente tú tienes que juzgarlas como espectador, él podría haber arriesgado un poco más en ese sentido. Pero bueno, en general es una película que dentro de lo que es una dirección es muy notable y está bien realizada. O sea, no le vamos ahora a restar méritos a Baz Luhrmann. Y ya os digo que es un director que a mí personalmente no me gusta absolutamente nada. Pero cuando un director hace un trabajo que está bien hecho, también hay que reconocerlo. Es decir, yo detesto Moulin Rouge, no me gustó la de 2001, no me gustó para nada ni El Gran Gatsby, y Australia, bueno, pues es una película pasable y olvidable. Pero hay que reconocer que Elvis, la película de Baz Luhrmann, es realmente un producto muy notable. Y para lo que son los cánones del Hollywood de hoy, es una película ya no notable sino sobresaliente. Es decir, dentro de lo que es un mundo dominado por las películas para niños con el correctismo político, pues evidente, Elvis es una película muy fresca, que recupera muchísimo de lo que es un musical, de lo que son la puesta en escena muy abigarrada, muy barroca, toda ella de lo que tienen que ser, todo lo que debe de ser un musical, y nos presenta un producto que está, digamos, muy detallado, bien interpretado, bien dirigido y que es un espectáculo de arriba abajo, de los pies a la cabeza. Y todo eso no le vamos a quitar mérito a Baz Luhrmann cuando hace las cosas bien, por lo menos bajo mi punto de vista. Y yo creo que con Elvis ha hecho un trabajo realmente espectacular. Donde brilla la dirección de Baz Luhrmann, a lo mejor no desde el punto de vista argumental por no arriesgarse un poquito más, es realmente en la puesta en escena. La puesta en escena de Elvis, la película, es realmente extraordinaria. Y además es que ha utilizado el color Baz Luhrmann en esta película de un modo que no ha utilizado anteriormente. Lo vimos, digamos, muy de pasada en Moulin Rouge, pero en esta película lo hemos visto de una manera clara y nítida y meridiana. En los años 50, cuando Elvis empieza a cantar, empieza, digamos, a manejarse, a abrirse paso dentro del mundo de la música, los colores, digamos, que suelen ser un poco ocres, como ser grisáceos, dentro de unos colores llamativos, pero que predominan los colores un poco más oscuros y más tenues al principio. Pero a medida que la carrera de Elvis en los años 60 y ya al final de la película en los años 70 se va convirtiendo en un gran éxito, a medida que el personaje de Elvis se va emocionando cada vez más y va teniendo cada vez más éxito, la música, mejor dicho, lo que es la planificación, lo que es la puesta en escena, desde un punto de vista de la colorimetría, se va a volver cada vez más viva y más fuerte. Vamos a tener cada vez más juegos de luces en lo que es la imagen, vamos a tener lo que es unos colores muchísimo más vivos, lo que es la planificación, la fotografía va a ser más abigarrada, va a ser mucho más potente, y lo que es la dirección artística va a ser mucho más como barroca, más recargada visualmente. Y vamos a tener unos juegos de luces absolutamente apabullantes, pero todo hay que decirlo también muy bien estudiados, sobre todo en lo que es la representación de lo que son los espectáculos de Elvis, en lo que son los escenarios y sobre todo lo que es el gran escenario del Hotel Internacional en Las Vegas, que prácticamente es la última parte de la película. Ahí es donde ya la puesta en escena de lo que es los espectáculos musicales por parte de Baz Luhrmann va a ser realmente impresionante y espectacular. Y es como si estuviésemos realmente viendo un concierto de Elvis casi prácticamente en vivo. Los efectos especiales también dentro de la película han tenido una importancia realmente impresionante. Ya lo fueron en Moulin Rouge realmente. Pero por ejemplo en Moulin Rouge, si al final no es que fuera abigarrado, es que era excesivamente rococó, porque la dirección artística se te venía encima de la pantalla, era excesivamente apabullante, recargadísima, excesivamente recargada, aquí Baz Luhrmann está más meticuloso. Y lo que hace es una puesta en escena muy prototipo de los años 70, pero eso sí, con unos juegos de luces muy estudiados, con lo que es unos movimientos de cámara más sosegados, cosa que al principio de la película va a toda velocidad, como es él realmente, pero el ritmo, ya os digo, de la película va aminorándose. Es decir, Baz Luhrmann, ya os digo, cuenta desde que Elvis es descubierto a toda velocidad hasta el punto en el que él quiere llegar. Y desde el punto al que quiere llegar, que es prácticamente su llegada a Las Vegas, ya el ritmo de la película es más pausado, más lento. Ya va contando los acontecimientos de una manera con más dramatismo, los personajes ya entran mucho más, digamos, en acción, entre comillas, y ya la voz en off del personaje de Tom Hanks se queda más a un lado. La voz en off del personaje Tom Hanks se puede decir que es la voz, o mejor dicho, el hilo conductor protagonista durante toda la primera parte de la película. Pero ya en la segunda parte, ya Austin Butler coge más protagonismo y el personaje de Elvis ya tiene mucha más presencia en pantalla, ya le vemos manejarse más, ya vemos a un Elvis que se mueve como pez en el agua, por así decirlo, dentro de lo que es su escenario.
pero claro, todo lo que ha sido el principio de la película hemos vivido esa crítica social de la película, a todo lo que son los movimientos de caderas de Elvis que causaron tanto revuelo, de la influencia del gospel y de la iglesia pentecostal que tenía realmente Elvis respecto de Memphis, de la ciudad en que vivía y del ambiente en el que él se movía. Es decir, la relación que tenía con su madre, la relación que tenía con su padre interpretado por Richard Roxburgh, un actor que también vimos en una película de Baz Luhrmann que fue realmente Moulin Rouge. Esta película hay que decir que es una coproducción entre Estados Unidos y Australia, pero es más australiana. Realmente el personaje de Richard Roxburgh, que interpreta al padre de Elvis, yo creo que en esta película está, digamos, un tanto desperdiciado. Los grandes actores del cine moderno y contemporáneo de Australia han sido, sin lugar a dudas, Geoffrey Rush, que ganó un Oscar por Shine en 1996, si mal no recuerdo, que ha sido el Capitán Barbosa, el actor que ha hecho de Capitán Barbosa en la saga de Piratas del Caribe. Yo creo que ha sido el papel en el que todos le hemos visto mayoritariamente, a Geoffrey Rush, y Richard Roxburgh, que ha hecho otros papeles en su Australia natal, pero que aquí en las películas de Hollywood le hemos visto haciendo de Drácula en Van Helsing. Ya lo dijo Hugh Jackman, que los grandes actores australianos evidentemente eran Geoffrey Rush y también está Richard Roxburgh. Pero aquí el papel de Richard Roxburgh, yo creo que en la sala de montaje se ha quedado gran parte de ello, porque interpreta el papel del padre de Elvis, pero que se le ve que es claramente una persona bastante incompetente en lo que se refiere a llevar la tesorería y a llevar lo que es económicamente todo lo que es lo que son, digamos, las ganancias, los gastos, el activo y el pasivo, por así decirlo, de Elvis Presley, todo lo que es las relaciones económicas, lo que es su tesorería, lo que es realmente su hacienda. Pero también vemos la decadencia de esa familia, porque realmente la familia de Elvis, al pertenecer a una clase media baja, no estaban preparados para llevar realmente millones y millones de dólares. En la película se nos da a entender otro de los puntos en el que yo creo que el espectador tiene que juzgar también por sí mismo. Realmente Elvis falleció, digamos, de agotamiento, falleció colmado por las drogas, falleció, digamos, a ese sobrepeso o ese agotamiento que tenía que en el que prácticamente todos los días tenía que dar 2 conciertos, que acabó realmente destrozado. En la película también se nos da a entender de que tiene que ser atendido varias veces, realmente porque él se desmaya y porque está tremendamente agotado después de ese esfuerzo. Es realmente el coronel Parker, el personaje de Tom Hanks, el que le está forzando a que el espectáculo debe continuar, independientemente cuál sea el estado de salud. Es decir, son muchos de los aspectos que Baz Luhrmann, dentro de lo que es el argumento, deja bastante, digamos, no vamos a decir a la improvisación realmente, sino, digamos, a la interpretación del espectador. Pero en ese sentido, podemos decir que la película de Elvis triunfa en todo momento, porque se deja unas cuantas cosas un tanto ambiguas para que sea el espectador el que discurra un poquito y diga, pues lo interpreto de esta manera. Ya os digo, os he dicho antes, que Baz Luhrmann no pretende juzgar ni a Elvis ni pretende juzgar al coronel Parker, solo exponer unos acontecimientos para que seamos nosotros los que realmente nos hagamos un traje a nuestra medida y digamos, pues yo creo que a Elvis le ocurrió esto, le ocurrió lo otro. Desde un punto de vista histórico, yo creo que Elvis Presley falleció por una serie de circunstancias que le salieron prácticamente fuera de control. Es decir, se puede decir que él, y en la película se expone, firmó un contrato para estar 5 años en el hotel y dar un espectáculo prácticamente todos los días. Lo que ocurre es que, claro, al no salir del hotel, pues se puede decir que es un acontecimiento verídico. Mi padre me decía que hubo un momento, hijo, que Elvis entró en Las Vegas y ya no salió de Las Vegas. O sea, algunos puntuales conciertos daba, pero no salió de Las Vegas. Se metió en esa habitación, como en la película se muestra, y efectivamente se puede decir que casi prácticamente ni salió de allí. Es decir, que vivía prácticamente en una jaula, apenas veía a su mujer, estaba excesivamente inmiscuido en lo que eran sus interpretaciones, y en algunas secuencias le vemos con otras mujeres que no son Priscilla Presley, y claro, pues Priscilla, pues a todo esto, que dice que no le importa, pero que ella ha perdido a lo que era su marido y la esencia de su marido. Realmente, dentro de lo que es también la puesta en escena, tenemos que ya no solo destacar la meticulosidad, sino que también para la puesta en escena y para la planificación, Baz Luhrmann ha tenido en cuenta 3 décadas diferentes: los 50, los 60 y los 70, en lo que se refiere a el vestuario, todo lo que es el diseño de vestuario, los automóviles, todo lo que son los coches, todo lo que es, digamos, una ambientación diferente. Porque la película, en las 2 horas y media
que dura, es un running bastante largo, pero que, ya os digo, no se hace pesado en ningún momento porque se disfrutan muchísimo. Todas las canciones de Elvis, al menos se han escogido lo más importantes. Se puede decir que la película se te hace muy llevadera, es muy ágil y tienes muy dinámica en varios momentos. Es más, yo creo que uno de los puntos fuertes que tiene esta película es que Baz Luhrmann te mantiene despierto, por así decirlo, con todos los acontecimientos. Pero claro, es que en 2 horas y media querer condensar toda una vida de 30 años, prácticamente desde que fue descubierto Elvis, o prácticamente 3 décadas, es difícil, es realmente complicado. Pero claro, todo lo que Elvis se fue transformando, se fue convirtiendo, todo eso es lo que Baz Luhrmann ha querido dar a entender. Yo creo que Baz Luhrmann en esta película ya no solo ha hecho un biopic o incluso un semidocumental de la vida, prefiero incluso llamarlo semidocumental, porque ya os digo que no profundiza en determinados aspectos de una manera contundente. Ha hecho una especie como de semidocumental de Elvis, pero respetando su figura, manteniéndola a distancia de ciertas especulaciones y desde el punto de vista del rey del rock. Es decir, la película se centra mucho en el triunfo de Elvis. Es decir, la película simboliza el triunfo de Elvis porque siempre Tom Hanks, con su voz en off del personaje de interpreta a Tom Hanks, nos está dando a entender de cómo cambió Elvis el rumbo de la historia de la música rock y el rumbo de la historia de la música en general, de cómo pasó de los años 50 de ser la música de un estilo a ser otra por completo. También se mencionan en la película algunos fragmentos, algunos fragmentos no, tampoco, algunos grupos musicales también de gran influencia en aquella época, sobre todo a finales de los 50 cuando empezaron los Rolling Stones y a principios de los 60 que empezaron a surgir, que luego en la mediados de los 60 ya tuvieron mucho protagonismo, los Beatles. Pero se puede decir que la figura de Elvis prácticamente lo fagocitó todo por completo, por lo menos en lo que se refiere a solista. Y en ese sentido Baz Luhrmann hace como una carta de amor a Elvis Presley, porque todo el final, Baz Luhrmann lo que hace es, digamos, un giro, no en el argumento, sino un giro en su puesta en escena, en el que vemos a Austin Butler extraordinariamente maquillado como Elvis en lo que fue su última representación, dándole además un tono muy melancólico, muy nostálgico, pero también muy triste, de cómo esa figura, la figura de Elvis, fue degradándose al no poder salir prácticamente de Las Vegas y de ese hotel. Es decir, por lo que me cuentan mis padres, realmente Elvis llegó un momento que no salió del hotel. Es decir, fue un personaje que quiso realmente realizar, digamos, una gira a nivel mundial. Pero vemos en la película que incluso el personaje de Tom Hanks, su representante, dio lo que fue no una gira, sino representación global a los más importantes países del mundo, retransmitiendo sus conciertos en vivo. También la película nos expone también todas las concomitancias que tenía el personaje del coronel Parker, lo que fueron evidentemente todo lo que fue sus enfermedades, sus problemas sus problemas de salud, pero también una serie de problemas con el fisco, en lo que refiere a deudas, y que se nos dice que prácticamente el personaje Tom Hanks, el coronel Parker, pues falleció solo y arruinado, pero que realmente fue Elvis el que destacó realmente y que como figura importante es el que está ahí como rey del rock indiscutible. Pero en ese sentido la película de Baz Luhrmann es rica porque nos cuenta dos realidades, nos cuenta la realidad o el punto de vista del coronel Parker, pero también nos cuenta realmente cómo Elvis supo hasta cierto punto zafarse en la última etapa de su vida de este representante que, por lo visto, como un auténtico vampiro, le estaba pues prácticamente pues succionando todo el dinero que tenía. Las dificultades que tuvieron los dos, es decir, es una película muy rica, pero yo os digo, todo en lo que se refiere a un guión en el que Baz Luhrmann hace hincapié a lo que es la carrera musical de Elvis Presley, dejando, yo os digo, un poco apartado, al estilo más semidocumental, a todo lo que es realmente en los aspectos más señalados de su vida. La relación con su madre, cómo su madre, pues, cuando él se fue a lo que es la mili, a lo que es el servicio militar en Alemania, la única vez que Elvis salió de Estados Unidos, pues se puede decir que la madre pues terminó dándose a la bebida y prácticamente eso acabó con su vida por completo. Se puede decir que a lo mejor la madre estaba casi como enamorada de su hijo, pues podríamos decirlo que hasta cierto punto fue así. Pero claro, todo eso se nos da a entender de una manera, yo diría como excesivamente rápida. Yo lo que echo de menos en ese sentido en la película de Baz Luhrmann es que, ya os digo, varios aspectos dramáticos estén más desarrollados, estén más
digamos, más trabajados desde un punto de vista dramático. Pero yo creo que Baz Luhrmann, ya os digo, ha querido darnos un musical. En ese sentido, es muy parecida a la película biográfica esta de Elton John, Rocketman. En ese sentido, yo creo que Baz Luhrmann va por esos derroteros, va por esos tiros. Realmente esta película, como musical, triunfa. Pero claro, evidentemente no como música original, porque todos son los temas pues más famosos de Elvis Presley. Ya os digo, de los cientos que cantó, pues se ha quedado Baz Luhrmann como los más importantes. Pero en ese sentido, Baz Luhrmann ha querido que todos esos temas realmente estuviesen representados de una manera brillante. Yo creo que Baz Luhrmann, esta es la película en la que podemos decir que él la ha vivido más. Se nota muchísimo ya no solo la dirección de actores, sino que la puesta en escena, yo creo que Baz Luhrmann ha estado realmente muy bien asesorado. Desde un punto de vista histórico, asesorado desde un punto de vista, digamos, musical, asesorado desde un punto de vista de la puesta en escena para representar las tres décadas. La década de los 50, los 60 y los 70. También hay que reseñar que de la película tampoco renuncia, a pesar de ser un biopic o parte de películas semidocumental, de los aspectos dramáticos, pero también muy musicales de Elvis Presley, a un cierto sentido del humor un poco irónico. Al tipo sainete, podríamos llegar a decir. Me atrevería a decir que un tipo hasta de sainete. ¿Por qué? Porque la primera representación que hace Elvis, esto, bueno, no es un spoiler, la primera representación que hace Elvis, él empieza a moverse de cintura para abajo con esos movimientos tan insinuantes que tenía. Antes los cantantes de los años 50 o de los 40, tipo, ya os digo, Frank Sinatra, Dean Martin, todos los que eran antes, los crooners, al estilo de los crooners de aquella época. Aunque bueno, Frank Sinatra y Dean Martin, pues sobre todo Dean Martin es más de los 50 y todo eso, pues eran estáticos en el escenario, iban vestidos con la típica pajarita, no se movían, era solo el micrófono y cantar. Pero claro, llega Elvis y empieza con la guitarra, con ese tupé, con lo que son los picos de la camisa levantados, con unas chaquetas muy rimbombantes, y de repente a moverse con un movimiento de caderas y de piernas, como muy lujuriosos. Y claro, ciertas chicas que hay en el escenario empiezan a gritar y no se sabe el por qué. Pero ellas gritan como inconscientemente. Es decir, parece que la chica está gritando, pero en ese momento parece que la chica se asombra de su propio grito, como diciendo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es decir, era darle un tono de crítica social y satírico a todo eso que Elvis empezaba a hacer en el escenario y que realmente causó un auténtico revuelo. Y claro, la cámara le enfocaba todo, era de cuerpo entero. Pero claro, en lo que se refiere a sus representaciones musicales y sobre todo luego de cara a la televisión, a vender sus derechos a la televisión. Pero claro, cuando veían que Elvis se movía de esa manera y además que las chicas empezaban incluso a tirarle, en la película se muestra su ropa interior al escenario, claro, todos los colectivos moralistas de Estados Unidos, como realmente empezaron a poner el grito en el cielo. Pero eso quiero decir, me quiero referir a ese punto porque eso está representado en la película desde un punto de vista cómico. Porque yo os digo, las chicas empiezan a gritar, pero como sin parece que no saben lo que están haciendo, parece que están como dando rienda suelta, digamos, a sus instintos. Y eso, claro, desde un punto de vista moral en aquella época, por Dios, era un escándalo. Hoy ya os digo que nos resulta ridículo, porque claro, muchas veces todos hemos ido a algún concierto de algún cantante y todo eso, y cuando sale el cantante o el grupo musical y todo eso, pues claro, hay gritos, hay aplausos, hay todo esto. Pero claro, en aquella época eso era algo nuevo. O sea, eso de que la gente empezara a gritar y se volviera loca y no sé qué, todo. Claro, todo eso, bueno, hasta cierto punto con Frank Sinatra pasaba, pero no del modo en el que pasaba con Elvis. Porque Elvis hacía unos movimientos que no hacía Frank Sinatra. Además que Frank Sinatra era bajito, escuálido, feucho, con muy buena voz, todo hay que decirlo. Tengo que decir que después de Frank Sinatra y de Elvis no ha habido otros dos cantantes iguales, todo hay que decirlo. Pero claro, Elvis era alto, era guapo, tenía buen tipo y claro, empezaba a menearse y claro, las chicas se volvían locas. Y claro, todo eso, lo que dio rienda suelta, y en la película está bien, muy bien mostrado, es a una situación que hoy en día Baz Luhrmann sabe que es como ridícula, que es absurda, pero que en aquella época fue, vamos, un espectáculo pues que tildaron de lujurioso, de inmoral. Es más, en una de las representaciones musicales de Elvis que hizo, pero para la televisión, y esto es historia, le enfocaron a Elvis prácticamente de lo que era del pecho para arriba.
para que no se le viera nada al cuerpo. Es decir, viéndole solo la cabeza y cómo cantaba, pero el cuerpo no se lo enfocaban porque era pecaminoso. Evidentemente, ahí hubo más que evidentemente, hubo más que solo los movimientos de Elvis, sino que era el tipo de música. Elvis, y también se muestra eso de un modo meridianamente claro en la película, muy bien expresado por Baz Luhrmann, es que Elvis cantaba música de gente de color, música de negros, para los blancos. Era un blanco cantando música de gente de color. Y claro, en los 50, la gente de color en Estados Unidos tenía una situación social que era la que era. Entonces, claro, eso Baz Luhrmann lo expone muy bien durante prácticamente la primera media hora, 40 minutos de metraje, para que nos hagamos una idea de cuál era el contexto histórico en el que Elvis estaba, digamos, desarrollándose. Todo eso está en la película y todo eso se agradece. Es decir, el biopic Elvis de Baz Luhrmann no es solo un grandísimo homenaje a la figura del rock, del rey del rock, sino que también es una carta de amor a la música rock, es una carta de amor a los orígenes del rock and roll, es una carta de amor a los más grandes cantantes también de raza negra. Hay una secuencia en la que sale Little Richard, pero un actor interpretando a Little Richard, pero que evidentemente no se dice que es Little Richard, no se dice que es Big Mama Morton, no se dice que es Big Boy Kudrup. Es decir, nosotros, yo los conozco, porque mis padres tienen discos de aquella época, tienen discos vinilos de aquella época, y les conozco. Pero claro, de rock and roll, de blues, de jazz, de todos esos estilos. Y yo los reconozco, pero no se van diciendo muchos los nombres de estos personajes. ¿Por qué? Porque en aquella época todo eso quedaba como opacado. Porque ya os digo, la polarización que había en la sociedad de todo eso racializado, evidentemente tenía un peso, digamos, tenía un peso específico en lo que se refiere, no se puede porque la gente de color esto, la gente de color otro. En ese sentido, Baz Luhrmann yo creo que ha querido romper una lanza en favor de todos aquellos cantantes de color que influenciaron la vida, la carrera y el gusto musical de Elvis Presley. Es decir, el rock de Elvis Presley, también se deja en la película, el rock de Elvis Presley realmente era un rock and roll atípico en aquella época, tal y como estaba, digamos, focalizado y como estaban escritos para Elvis Presley. Y luego también todo es un alarde realmente de dirección y de interpretación por parte también de Austin Butler. Es como él dirige a todo lo que es el conjunto de todo lo que llevaba Elvis Presley en todo lo que eran sus interpretaciones y lo que eran sus interpretaciones dentro de lo que era un escenario. Es decir, cómo dirigía lo que era la platea, de todo lo que eran los músicos, llevaba una orquestación magnífica, magnífica en ese sentido. Y yo creo que Baz Luhrmann ha disfrutado muchísimo realizando esta película. Ha disfrutado mucho realizándola y hace que el público también disfrute. Ya os digo, yo me la he comprado en Blu-ray. Ya os digo que Elvis Presley es un cantante que he oído durante toda mi vida porque le gustaba mucho a mis padres. Y cuando ha aparecido en formato digital he tenido curiosidad por ver, ya que la crítica pues en su día la puso bastante bien. Yo tengo que reconocer que Elvis de Baz Luhrmann es la mejor película de su director. Yo creo que son 2 horas y media de puro cine, que Baz Luhrmann ha querido contar la película tal y como él ha querido en el sentido de representación musical, que ha dejado, yo creo que a mi modo de ver, algunos aspectos dramáticos como ahí en el tintero, que yo creo que dentro de un metraje de 2 horas y media podría haber omitido algunos aspectos, por ejemplo el aspecto crítico, algunas historias, algunas secuencias, y haber profundizado más en otras, pero bueno, eso ya es decisión del director. Pero también provoca un poco de cabeceo, de un balance un poco irregular en lo que será a la realización, que por otro lado está bien. Por eso yo creo que a Baz Luhrmann no le han nominado al Oscar al mejor director, porque ya os digo que dentro de su dirección hay pequeños altibajos. Eso yo creo que Hollywood no se lo ha perdonado. Pero realmente yo creo que la dirección de Baz Luhrmann, pero sobre todo lo que es la puesta en escena, lo que son las canciones, la que es la interpretación de sus actores protagonistas, pero sobre todo lo que es la recreación de los años 50 con los Cadillacs, los automóviles, aquellos de los años 50, con los que conocíamos aquí en España como los Aigas, pues realmente eso está fantásticamente bien plasmado. Y además es que, en ese sentido, la puesta en escena y la fotografía de la película Baz Luhrmann, yo creo que una mota de polvo le hubiera sentado incluso peor que un tiro a esta película. Me explico.
todo lo que son las secuencias tienen un grado de limpieza y pulcritud en todo lo que es la escenografía, lo que es el cuidado en el diseño de vestuario, en lo que es la ambientación, que yo creo que Baz Luhrmann, cuando está cambiando muchas veces de plano, porque muchas veces al principio de la película vemos al peor Luhrmann, porque vuelve a regalarnos una planificación en el que hay como secuencias que duran planos que duran entre 1 y 2 segundos. Es decir, deja la cámara quieta, macho. Por favor, cuéntanos la película, pero déjame la cámara quieta un momento. Ahí tenemos al peor Luhrmann. Pero luego ya os digo que se va, digamos, más dulcificando, se va tranquilizando la cámara. Pero al principio, la impresión que yo me llevé del film es de estamos ante un Moulin Rouge parte 2. Yo dije, no, por favor, porque si no van a ser 2 horas y media insufribles. Pero luego todo eso, digamos que se va purificando, se va dulcificando. Y yo creo que la puesta en escena de Baz Luhrmann va cobrando, digamos, más realismo y sobre todo esa colorimetría, esa puesta en escena que va, digamos, como os diría yo, como variando cuando llegan los conciertos. Vemos a un Baz Luhrmann más contenido. Hay en las secuencias de lo que son los escenarios, lo que son la puesta en escena realmente impresionante. Sobre todo, por ejemplo, ese telón que va bajando en lo que son las interpretaciones, los conciertos de Elvis en Las Vegas. Ese telón dorado que va bajando constantemente, luego va subiendo todo eso. Eso es un detalle de director, de decir, ese telón dorado que parece que lo puedes hasta palpar, que lo puedes tocar, porque está hecha con una tela como muy fina, que parece que se va a volar o se va a evaporar en cualquier momento. Pero todo eso está hecho con un cuidado en la puesta en escena que tiene algunas reminiscencias de ese Hollywood clásico en algunos momentos. Evidentemente no llega porque, claro, no vamos a comparar con Minelli o con Stanley Donen porque, bueno, aquellos eran los reyes de la sutilidad y la elegancia, y Baz Luhrmann es más tipo videoclip, más activo, más abigarrado. Pero evidentemente lo que son la puesta en escena de los colores, sobre todo los juegos de luces dentro de lo que es el escenario, parece que estamos viendo realmente la recreación de un documental o lo que es un número musical realmente de Elvis Presley. Yo creo que la película Elvis de Baz Luhrmann, sobre todo, debería de ganarse o debería de tener una lluvia en lo que se refiere a Oscars técnicos. La fotografía es excelsa, el diseño de producción es magnífico, la recreación, por ejemplo, de la calle Bale en su natal Memphis es maravillosa. Es decir, todo lo que son las aceras, los adoquines, los edificios, la ambientación de lo que son la gente racializada, polarizada debido a la sociedad, de los grupúsculos estos de los cantantes de color, cómo la cámara muchas veces va en algunas secuencias cuando es de noche ya a esos clubs donde la gente de color, los negritos estaban bailando, esas canciones de Little Richard, de Big Mama Morton, realmente de una manera tan impresionante. Además que la cámara va acercándose, se va metiendo dentro de lo que son esos clubs, la mirada de Elvis cuando es un niño, a través de lo que son sus amiguitos, en esas representaciones musicales, D.B. Boy Kudrup, tocando la guitarra, viéndose esos movimientos insinuantes de los bailarines, de las chicas y de los chicos de color, con su rock and roll, que luego imitarían esos movimientos insinuantes y hasta cierto punto lujuriosos según la época, en la película. O sea que toda la película tiene, digamos, como un amor por el detalle que pocas veces se da en el cine de hoy en día. Es que es una pena que muchas veces en el cine de hoy no se hagan más este tipo de películas, nos llegan con cuentagotas. Creo que esta película costó, si mal no recuerdo, lo oí por la radio, costó unos 85, 90 y tantos millones de dólares ahí. Y creo que ha recaudado pues prácticamente aproximadamente unos 300 y poco millones de dólares. Yo creo que es una recaudación baja realmente para lo que esta película creo que se merece. Yo creo que la figura de Elvis ha estado homenajeada desde un punto de vista sutil, desde un punto de vista por el amor que profesa Baz Luhrmann a la figura de Elvis Presley, el amor que profesa el director a lo que es el rock and roll, y sobre todo ese final donde se intercalan secuencias de lo que es el Elvis Presley interpretado por Austin Butler, ya muy gordo, muy abotargado, es decir, muy hinchado seguramente por las pastillas, por el estrés, por su estado de salud, que ya había ganado muchos kilos, realmente seguramente por la depresión, por las pastillas que está tomando, por los medicamentos, y luego cómo se va superponiendo a la figura de ese mismo concierto de Elvis, pero del Elvis auténtico.
como ya al final de su decadencia, ya Elvis prácticamente se puede decir que no podía más ni con su alma, y como al final de la película se nos da a entrever que efectivamente nos dice la voz en off, Elvis ha fallecido, tal. Pero evidentemente todos esos momentos que están filmados desde un punto de vista de melancolía y de tristeza por Baz Luhrmann, en una clara referencia a una historia de amor de Baz Luhrmann en lo que se refiere a la figura de Elvis Presley y de su música. Porque esta película realmente es lo que es un homenaje a Elvis. Es un homenaje... vaya, si me trabo después de casi una hora que llevo. Es un homenaje a su música, es un homenaje a un estilo de un solista del rock and roll que ya, cuando falleció, ya no hubo nadie que le sustituyera. Realmente Elvis Presley, como las grandes estrellas del Hollywood dorado, cuando él falleció ya no había otra persona que le pudiera sustituir. Es una auténtica lástima en ese aspecto porque Elvis marcó una época. Se nos da a entender en la película, también está muy bien expuesto, que la película nos expone que Elvis marcó una época y dio, digamos, como el pistoletazo de salida a un nuevo estilo de música. En ese sentido yo creo que Elvis fue una figura única, que todo lo que fue Frank Sinatra en su estilo, en el crooner, en lo que fue la música melódica, Elvis Presley lo fue al rock and roll. Lo que fue uno como crooner, el otro lo fue como rockero. Y dos figuras realmente importantes. Desde aquí hago un llamamiento a Hollywood a ver si hacen un biopic de Frank Sinatra, que hasta ahora no lo han hecho, o por lo menos no uno en plan superproducción como es esta película. Realmente yo creo que el presupuesto se ve en cada plano, se ve en cada secuencia, se ve en la puesta en escena, que realmente es el fuerte de la película, ese montaje acelerado con esa voz en off, con esas secuencias tan coloristas que van tomando cada vez un cariz tan sumamente fuerte a lo largo de toda la película, en el que los colores son cada vez más abigarrados, a medida que Elvis va cobrando más y más protagonismo, y realmente estamos ante, el biopic seguramente definitivo de la figura del rey del rock. La muerte de Elvis Presley, y esto ya es historia, ya termino con esto, y dejadme, por así decirlo, esta pequeña coletilla final al final del vídeo. Elvis Presley fue, digamos, una figura única dentro de la historia de la música, ya no solo del siglo XX, sino de cualquier época. Él marcó una época, marcó un estilo, pero falleció muy joven, a los 40 y pocos años, creo que a los 42 años, o sea, 2 años antes, 2 años más joven que yo, pero debido a un mundo que yo creo que, no es que le sobrepasara, pero bajo mi punto de vista, a un mundo que él no pudo controlar desde un punto de vista emocional, pero sobre todo fisiológico. Es decir, yo creo que el organismo de Elvis llegó un momento que su pasión por la música se hizo más fuerte que su propio organismo. Pero esto ya es un punto de vista personal. Pero digamos que cerrándome o cerrándome lo que es la película, su calidad, hay que reconocer que Baz Luhrmann ha hecho su mejor película con diferencia, todo hay que decirlo, su mejor película con diferencia. Tiene varias nominaciones al Oscar y para mí, si le tengo que dar una escala del 1 al 10, le doy entre un 8,5 y un 9. Yo creo que si Baz Luhrmann hubiese profundizado en algún aspecto más dramático de su vida, dándole más importancia a personajes como su padre o como Priscilla Presley, que digamos que es un personaje que sea muy superficial, se toca muy de refilón en lo que es la película, yo creo que hubiésemos estado ante una obra maestra. También un poco en el control del ritmo, yo creo que esta película, sobre todo al principio del film, tendría que haber sido un poco más sosegada. En ese estilo, en esa clase yo creo que Baz Luhrmann se le fue un poco más la pinza en lo que se refiere al ritmo y se ve el plumero porque quiere llegar, ya os digo, a unos acontecimientos que él quiere narrar y en otros tiene que pasar de puntillas. Y en ese sentido la película deja de ser claramente uniforme. Pero ya os digo, la película es muy notable, yo creo que es una de las mejores películas del año y yo creo que tiene que llevarse sí o sí algunos Oscars seguramente, pero sobre todo en lo que se refiere al apartado técnico. Austin Butler hace muy buena interpretación de Elvis, hace también, todo hay que decirlo, muy buena imitación. Si hubiese un Oscar a la mejor imitación, yo creo que se lo llevaría de calle. Pero evidentemente yo creo que el papel que hace de Elvis, yo creo que brilla. Es un chaval que yo creo que está empezando en esto del mundo del cine. Se le ve que es muy jovencito. Él realmente no es moreno, es rubio, al igual que Elvis, porque Elvis era rubio, pero luego le tiñeron a moreno, por eso era moreno con los ojos azules, porque él realmente era rubio, era muy rubiajo, como su padre. Y yo creo que en ese sentido, pues tenemos, ya os digo, pues la representación o la interpretación muy ajustada.
Tom Hanks se luce, como siempre, yo creo que no hay película en la que Tom Hanks no se luzca interpretativamente hablando, y yo creo que tenemos una película muy notable que creo que debería de revitalizar un género, debería revitalizar un modo de hacer películas y sobre todo de enfocar lo que es el biopic de unos personajes muy, por así decirlo, como os diría yo, muy de nuestra historia contemporánea. Elvis de Baz Luhrmann del año 2022, que yo creo que junto a estos discos se puede decir que son pues de lo mejorcito que hemos tenido dentro de lo que es la música pop, la música rock and roll del siglo XX. Baz Luhrmann, Tom Hanks y Austin Butler en lo que yo creo que es una de las películas del año. No os perdáis Elvis, sobre todo aquellos que os guste la música, que os gusten los grandes solistas y todos aquellos amantes del rock and roll que van a disfrutarla seguramente muchísimo. Y sobre todo por la interpretación de tantos temas que son auténticas joyas de la música ya del siglo XX y de cualquier tipo de música. Elvis del 2022 de Baz Luhrmann. Espero que os haya gustado la review de esta magnífica película, muy notable en algunos aspectos, en algunos que podría haberse mejorado, pero yo creo que es una película más que digna para la ceremonia de los Oscar, de la próxima edición de los Oscar, y que yo creo que es uno de los mejores films de los últimos tiempos, mejor dicho de los últimos años, vamos a dejarlo así. Porque dentro de tanto correctismo político, de tanta corrección política, yo creo que Elvis es un soplo de aire fresco, y que mejor que, disfrutar de las canciones de Elvis Presley, que como él mismo son realmente inolvidables. Espero que os haya gustado la review, que me deis un like, eso me ayudará mucho, que os suscribáis al canal y que no os perdáis con los likes y con la teclita de la campanita, le deis y que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que me hayáis perdonado este pequeño inciso que tenía en mi plan, y ya continuaremos en el siguiente vídeo con las secciones habituales del canal. Elvis de Baz Luhrmann, una película de 2022 que yo creo que merece mucho reconocimiento. Baz Luhrmann creo que esta vez se lo ha trabajado muy mucho y nos ha dejado la mejor película de su filmografía. Espero que paséis una buena velada y hasta mañana.